Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Costa Rica se encuentra en una coyuntura económica muy particular, donde el problema macroeconómico fundamental tiene que ver con las finanzas públicas, su déficit fiscal y su financiamiento. Las decisiones que se tomen en el Congreso a propósito del proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas van a ser claves para el futuro de nuestro país, ya sea porque se conviertan en un alivio al problema y logremos avanzar en su solución, o bien que por razones ideológicas, políticas, se pueda erosionar más el paquete fiscal y que el país se vea sumiso en una crisis económica. En ese sentido, uno de los ejemplos que se utiliza en la historia económica de lo que no debe hacerse en las finanzas públicas es el caso de Grecia. Grecia es un país desarrollado europeo de 11 millones de habitantes que tiene hoy un Producto Interno Bruto cercano a los 225.000 millones de dólares, con un ingreso per cápita de cerca de 21.000 dólares y que está creciendo a un ritmo anual del 2%. Costa Rica es un país de 5 millones de habitantes con un Producto Interno Bruto per cápita cercano a los 60.000 millones de dólares, con un ingreso per cápita que supera los 12.500 dólares y con una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de 3.2% para este año 2018. En ese sentido, Grecia se utiliza en la teoría económica como un ejemplo de las cosas que no deben hacerse para manejar la gestión pública. Grecia se puede ubicar en tres etapas: lo que sucedió antes de la crisis económica, periodo antes del año 2008, de la crisis global económica, el momento más crítico de su crisis, el año 2011, y lo que ha sucedido después hasta llegar al día de hoy. Se señala que es un ejemplo de un mal manejo político de las finanzas públicas y de un despilfarro de recursos que llevó a un nivel de endeudamiento cercano a los 400.000 millones de dólares. Esto es una relación respecto al Producto Interno Bruto del 190%. Costa Rica tiene hoy a nivel del gobierno central una relación del 50% y a nivel del sector público una relación del 66%. En el momento más crítico de la crisis griega, su déficit fiscal llegó a ser del 15% y su déficit primario de un 10%. Costa Rica tiene hoy un déficit fiscal del 7% y un déficit primario que oscila entre un 3 y 4%. En el caso particular de Grecia, el primer año crítico significó una caída de la producción de un 11%, y del periodo del 2008 al 2015 la producción se redujo, se contrajo un 45%. Es como que el aparato productivo se hubiese reducido a la mitad, y claro, en una situación de crisis y de ajuste económico severo, quienes terminan pagando las consecuencias son las clases asalariadas, cuya tasa de desempleo pasó de un 5 o 6% a una tasa de casi el 30% en el peor momento de la crisis, y que incluso al día de hoy todavía no se termina de recuperar y sigue estando 3 veces más alta, cerca del 18%, la tasa de desempleo abierta del país. Y quizás el efecto mayor es que las agencias calificadoras de riesgo, cuando se presenta la crisis, le rebajan la calificación al nivel más bajo, convierte la deuda de Grecia en bonos especulativos, bonos chatarra, bonos basura,
y eso hizo que el valor de esos títulos cayera a un 50%. Es como que a usted le dijesen, usted tiene invertido hoy en títulos del gobierno griego sus reservas, sus pensiones, sus ahorros, pero resulta que mañana ya no valen 100, sino que vale 50. Esas son las implicaciones prácticas de no haber resuelto un problema fiscal a tiempo. Está también el caso de Argentina, que Argentina está acudiendo al Fondo Monetario Internacional con una ayuda, una solicitud de ayuda financiera, y que sin embargo, a pesar de eso, el nerviosismo está haciendo que la devaluación, el tipo de cambio se haya disparado cerca de un 50% y que las tasas de interés estén ya cerca del 60% en pesos, tratando de evitar de que se siga depreciando la moneda local. Son elementos que son importantes tomar en consideración. Ahora, ¿cuáles fueron las causas que llevaron a Grecia a esta situación? Podemos señalar dentro de las causas las siguientes. Primero, un abuso en el uso de la deuda pública, una cultura de pedir plata prestada para financiar gasto corriente que llevó a comprometer los recursos de las futuras generaciones cuando gabinetes pasados se endeudaron para pagar salarios, para pagar transferencias, para pagar una serie de incentivos. Se menciona además como una segunda causa el reconocimiento público de un alto nivel de corrupción, despilfarro, tanto a nivel público como a nivel privado, producto de clientelismo político. En tercer lugar, una macroeconomía que no estaba preparada con cimientos sólidos para enfrentar la crisis global que se dio en el año 2008-2009 y una economía que dependía en su mayoría del turismo y del transporte marítimo. Al caerse la actividad económica mundial, sufren esos dos elementos y eso termina llevando también a una situación crítica al país griego. Un cuarto elemento es que se hicieron una serie de obras públicas que se presupuestaba una suma y que terminaban siendo varias veces más la inversión real por una falta de control presupuestario. El caso más crítico fue el de las construcciones de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde se gastaron 11 billones de euros, prácticamente casi el triple de lo que se había presupuestado. Un quinto elemento es que la contabilidad nacional era no solamente errónea, sino también ficticia, por cuanto cuando Grecia entra en la Comunidad Económica Europea se decía que el déficit fiscal era del 3% y en la realidad, cuando se analizaron bien los números, resulta que el déficit estaba falseado y era del 10%. Todo esto llevó a una pérdida de confianza, una pérdida de credibilidad de los inversionistas, tanto locales como internacionales, y de las agencias calificadoras, que de inmediato le bajaron la calificación y hicieron que las tasas de interés del financiamiento de la deuda se dispararan y también que hubiese una salida de capitales al exterior. Si bien es cierto, se implementó un primer programa de rescate financiero con ayuda del Fondo Monetario Internacional y del Banco Central Europeo, este programa puso demasiado énfasis en los impuestos y no en la reactivación económica de forma paralela. Entonces, este mayor cobro de impuestos o nuevos impuestos más bien lo que hizo fue contraer aún más la actividad económica, y al ocurrir esto, la recaudación fiscal también se vio reducida, con lo cual la efectividad prácticamente fue nula. También durante el periodo 2001 al 2008 la población griega creció cerca del 2%, pero los funcionarios públicos en ese periodo crecieron un 30% y el gasto público creció más del 50%, lo cual hizo insostenible el aparato estatal. A nivel de las familias, estas se sobreendeudaron porque hubo una política bancaria muy flexible de colocar recursos sin mayor análisis crediticio y respetando las normas prudenciales de análisis de crédito. También la administración pública griega tenía muchas entidades y muchos comités
que hacían la tramitología, los permisos sumamente lentos sin tomar en cuenta la urgencia que se requería de parte del sector privado para aprobar sus proyectos. Otros ejemplos de un modelo económico social que no tenía cimientos sólidos y que estaba sustentado en una serie de ilusiones son los siguientes. Por ejemplo, las hijas divorciadas, solteras, las esposas de funcionarios públicos que tenían pensión y que fallecían, mantenían el derecho a esa pensión de manera perpetua. Por ejemplo, la empresa pública de ferrocarriles registraba ingresos por 100 millones de euros, pero solo en salarios se reportaban gastos por 400 millones de euros y otra serie de gastos por 300 millones más, o sea, entidades públicas totalmente deficitarias. El salario promedio de un empleado público griego casi que triplicaba el salario medio de la población. El costo de toda la masa salarial pública se duplicó prácticamente en una década. Grecia no llevaba correctamente ni sabía las cuentas de lo que se había gastado en la gestión pública, sino que lo que sabían era lo que se iba a gastar, lo que lamentablemente hizo que algún funcionario de una entidad internacional dijese que ese caso era lo que más se parecía a la situación de un país tercermundista. Cuando Grecia estaba en su peor momento de la crisis, el ministro de Hacienda que tomó las riendas se encontró con una serie de agujeros faltantes de presupuesto que no se habían divulgado. Por ejemplo, hubo faltantes en pago de pensiones públicas por cerca de 1.000 millones de euros que el gobierno las pagaba, pero no se registraban ni mucho menos se pedía autorización para ese pago. Habían cerca de 600 profesiones que fueron tildadas como de alto riesgo, entre ellas meseros, peluqueros, masajistas, y como eran de alto riesgo tenían el derecho de pensionarse a los 55 años los hombres y a los 50 años las mujeres, lo cual hizo insostenible los sistemas de pensiones. A nivel de la educación, Grecia tenía un 50% más de profesores en comparación con Finlandia por alumno. Pero la calidad de la educación griega está dentro de las peores de Europa, mientras que la de Finlandia es de las más eficientes y efectivas. 2/3 partes de los profesionales liberales declaraban ingresos mensuales inferiores a 1.000 euros, pero vivían en mansiones de lujo y con vehículos último modelo. Cada partido político que llegaba a gobernar se hacía acompañar de un grupo de partidarios que se incorporaban como empleados del sector público, lo cual hizo más ineficiente la operación de este sector, tanto así, por ejemplo, que en un hospital público habían 45 jardineros que se hacían cargo de 4 macetas que estaban en la entrada del hospital, o había una entidad pública que tenía 50 choferes para un solo vehículo. Los salarios del sector público se veían incrementados no solamente por el salario base, sino también por una serie de incentivos extras que aquí llamaríamos pluses, incluso hasta llegar a niveles extremos donde se pagaban bonificaciones por llegar temprano al trabajo o por llegar bien vestidos al trabajo. Había una inmensa evasión de impuestos, casi que una tercera parte de la población no pagaba del todo impuestos. Y finalmente, los empleados y empresarios del sector privado se quejaban de la ineficiencia del sector público y a su vez los funcionarios públicos tildaban que los responsables de la situación de las finanzas públicas era el sector privado que no pagaba los impuestos correspondientes y que evadían, eludían o defraudaban al fisco. Como dijo un funcionario de un organismo internacional, el problema de la cultura griega es que nadie reconocía que eran responsables por los problemas, sino que le achacaban los problemas a otros. Y eso hizo que las decisiones de política se retardaran, no se tomaran en el debido momento y que ya fuese demasiado tarde cuando se trató de recuperar la situación y los obligó a someterse a programas
con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Central Europeo, con consecuencias severas a nivel de tasas de interés, niveles de inflación, tasas de desempleo sumamente altas y una contracción en la producción. Nosotros como país esperamos no caer en este tipo de situación y por eso desde la Economía Hoy el mensaje va dirigido a los señores diputados para que visualicen que seguir posponiendo la aprobación del plan fiscal puede tener consecuencias aún mayores, incluso sobre aquellas clases más populares y de menos ingresos, que son las que supuestamente se pretenden cubrir con una serie de mociones que se han presentado y que han erosionado el plan fiscal. Gracias por estar con nosotros en Economía Hoy, democratizando la educación financiera desde el Hotel Real Intercontinental en San José de Costa Rica. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.